de la Navidad esotérica. Es claro que este es un evento maravilloso sobre el cual urge meditar profundamente. El Sol cada año realiza un viaje olímpico que comienza desde el 25 de diciembre en adelante. Luego regresa otra vez hacia el Polo Sur, hacia la zona donde está la Antártida. Por eso precisamente vale que reflexionemos en su honda significación. Por estos tiempos comienza el frío aquí en el norte debido precisamente a que el Sol se va alejando hacia las regiones australes y el 24 de diciembre el Sol habrá llegado al máximo de su viaje hacia el sur. Si no fuera porque el Sol avanza hacia el norte desde el 25 de diciembre en adelante, moriríamos de frío. La Tierra entera se convertiría en una mole de hielo y perecería realmente toda criatura, todo aquello que tenga vida. Así pues, bien vale la pena que reflexionemos en el acontecimiento de Navidad. El Cristo Sol debe avanzar para darnos vida y en el equinoccio de la primavera se crucifica en la tierra, entonces madura la uva y el trigo. Es precisamente en la primavera cuando debe el Señor pasar por su vida, pasión y muerte, para luego resucitar, que es lo que vivimos en la Semana Santa, que se da en primavera. El sol físico no es más que un símbolo del sol espiritual, del Cristo Sol. Cuando los antiguos adoraban al sol, cuando le rendían culto, no se referían precisamente al sol físico, le rendían culto al sol espiritual. Al sol de la medianoche, al Cristo Sol, quien debe guiarnos en los mundos superiores de conciencia cósmica. Todo místico que aprende a funcionar fuera de cuerpo físico a voluntad es guiado por el sol de la medianoche, por el Cristo cósmico. Es necesario comprender y aprender a conocer los movimientos simbólicos del sol de la medianoche, el quien guía al iniciado, él es quien orienta, él es quien nos indica lo que debemos y no debemos hacer. Estoy hablando pues en el sentido esotérico más profundo, teniendo en cuenta que todo iniciado debe aprender a salir en cuerpo físico a voluntad, que eso de no salir a voluntad es propio de principiantes, gente que hasta ahora está dando los primeros pasos en estos estudios. Desde que uno está en la senda tiene que saber guiarse por el sol de la medianoche, por el Cristo Sol, aprender a conocer sus señales en movimiento. Si uno lo ve, por ejemplo, hundirse allá en el ocaso, ¿por qué está o qué nos está indicando? Sencillamente que algo debe morir en nosotros. Si uno lo ve salir por el oriente, ¿qué significa eso? Que algo debe nacer en nosotros. Cuando el sol físico avanza hacia el norte para dar vida a toda la creación, así también el sol de medianoche, el sol del Espíritu del Cristo Sol, nos da vida. Si nosotros aprendemos a cumplir con sus mandamientos en las Sagradas Escrituras, obviamente se habla del acontecimiento solar, y hay que saberlo entender entre líneas. Cada año se vive en el macrocosmos todo el drama cósmico del Sol. Cada año, repito, téngase en cuenta que el Cristo Sol debe crucificarse cada año en el mundo, vivir todo el drama de su vida, pasión y muerte, para luego resucitar en todo lo que es, ha sido y será, es decir, en todo lo creado. Así pues, como todos nosotros recibimos la vida del Cristo Sol, también es cierto que cada año el Sol, al alejarse por la región austral, nos deja aquí en el norte fríos, pues él va a dar la vida a otras partes. Las noches largas del invierno son fuertes, en tiempos de Navidad los días son cortos y las noches son largas. Vamos reflexionando en todo esto y conviene que entendamos lo que es ciertamente el drama cósmico. Se hace necesario que en nosotros también nazca el Cristo Sol. Él debe nacer en nosotros. En las Sagradas Escrituras se habla claramente de Belén y de un establo donde Él nace. Este establo de Belén está dentro de uno mismo aquí y ahora. Precisamente ese establo interior moran los animales del deseo, todos esos yoes, egos, pasionarios que cargamos en nuestra psiquis, eso es obvio. Belén mismo, en su nombre esotérico, en tiempos del Gran Kabir vino al mundo. La aldea de Belén no existía, de manera que eso es completamente simbólico. Bel es una raíz caldea que significa torre de fuego. De manera que propiamente dicho, Belén es torre de fuego. ¿Quién podría ignorar que Bel es un término caldeo que corresponde precisamente a la torre de Bel?
la Torre del Fuego. Así pues, Belén es simbólico completamente. Inútilmente habría nacido Jesús en Belén si no naciera en nuestro corazón también. Inútilmente habría muerto y resucitado en Tierra Santa si no muere y resucita en nosotros también. Esa es la naturaleza del Salvador Salvatus, el Cristo íntimo que debe salvarnos, pero salvarnos desde adentro. Quienes aguardan la venida de Jesús de Nazaret para un remoto futuro están equivocados. El Cristo debe venir desde el fondo mismo de la conciencia. Por eso está escrito lo que él dijo: si oyeres a alguien diciendo en la plaza pública que es el Cristo, no creáis. Es que el Señor no vendrá esta vez desde afuera, sino desde adentro. Vendrá desde el fondo mismo de nuestro corazón, si nosotros nos preparamos. Pablo nos aclara diciendo: de su virtud tomamos todos gracia por gracia. Entonces hay documentación. Si uno se estudia cuidadosamente a Pablo de Tarso, veremos que rara vez alude él al Cristo histórico. Cada vez que Pablo de Tarso habla sobre Jesucristo se refiere al Jesucristo interior, al Jesucristo íntimo que debe surgir desde el fondo de nuestro espíritu, de nuestra alma. En tanto un hombre no haya encarnado, no puede decirse que posee la vida eterna. Solo Él puede darnos la vida y dárnosla en abundancia. Así pues debemos ser menos dogmáticos y aprender a pensar en el Cristo íntimo. Sería grandioso. Todo el simbolismo relacionado con el nacimiento de Jesús es alquimista y cabalista. Se dice que 3 reyes magos vinieron a adorarle guiados por la estrella. Este pedazo no se podría entender francamente si no se supiera de alquimia. ¿Por qué es alquimista? ¿Cuál es la estrella y cuáles son los reyes magos? Yo les digo a ustedes que esa estrella no es otra que la del sello de Salomón. La estrella de 6 puntas, símbolo del logo solar. Obviamente el triángulo superior representa el azufre, es decir, el fuego, y el inferior representa en alquimia el mercurio, el agua. Pero ¿a qué clase de agua se refieren los alquimistas? Dicen ellos al agua que domó al número radical metálico, en otros términos, Exioge-Jari, a la energía fundamental, esperma sagrado. Indubitablemente, mediante la transmutación de nuestra energía, se elabora esa agua extraordinaria, esa agua pura, el mercurio de la filosofía secreta. Bien vale la pena que nosotros meditemos en el sello de Salomón. Ahí tienen ustedes al triángulo superior representando vividad del mercurio, quiere decir el fuego sagrado, el fuego del Espíritu Santo, debe fecundar al mercurio de la filosofía secreta. Indubitablemente resulta un poco difícil entender la cuestión de la estrella de Belén si no apelamos al sello de Salomón y a la alquimia. Repito, el mercurio es el alma metálica del esperma sagrado, el azufre es el fuego sagrado del kundalini en el ser humano. Entendido esto, podemos aclarar algo más. Debe el azufre fecundar al mercurio. Con el mercurio fecundado por el azufre podemos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. De manera que si no entendiéramos esto, no entenderíamos tampoco el sello de Salomón ni la estrella que apareció a los Reyes Magos. Los 3 Reyes Magos que vinieron a adorar al niño representan los colores de la gran obra. El primer color es el negro. Cuando estamos perfeccionando el cuerpo, repito, está simbolizado esto con el cuerpo y con el cuervo de la muerte. Es la obra de Saturno simbolizada por aquel rey mago de color negro. Entonces estamos pasando por una muerte, la muerte de nuestros deseos, pasiones, etc. En el mundo astral el color blanco viene después, es decir, el momento en el que ya habiendo desintegrado todos los yoes del mundo astral, tenemos el derecho a usar la túnica de lino blanco. Es claro que está simbolizada por la paloma blanca. Ese es el segundo de los reyes, el rey blanco. Si ha avanzado mucho hacia la perfección del cuerpo astral, merecería el color amarillo, es decir, tiene derecho a usar la túnica de color amarillo. Es entonces cuando aparece el águila amarilla. Esto nos recuerda al tercero de los Reyes Magos, es la raza amarilla. Por último, la corona de la obra es púrpura. Cuando el cuerpo, sea el astral, el mental o el causal, ya es de oro puro. Se recibe púrpura de los reyes, porque se ha triunfado.
De manera que ahí ven ustedes, los tres reyes magos no son como muchos creen, tres personas, no señor, son los colores fundamentales de la gran obra y el Jesucristo mismo vive dentro. Jesús en hebreo es Yeshua, es Salvador, y como Salvador nuestro Yeshua para particular tiene que nacer en el establo que llevamos dentro para realizar la gran obra. Él es el magnesio interior del laboratorio alquimista. El gran maestro debe surgir en el fondo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Lo más duro para el Cristo íntimo cuando ha nacido en el corazón del hombre es precisamente el proceso posterior al drama cósmico. Inútilmente habría nacido Jesús en Belén si no naciera también en nuestro corazón. Inútilmente habría muerto y resucitado allá en Tierra Santa si no muere y resucita también en nosotros. Solo el Cristo íntimo puede darnos vida y vida en abundancia. Debemos pensar en el Cristo interior. El Cristo es una realidad de instante en instante, de momento en momento. El Cristo íntimo es lo que cuenta. Él puede transformarnos totalmente. Él adviene a nosotros cuando el ego muere. El momento es llegado en que la humanidad aprenda a comprender a fondo el esoterismo crístico solar. El instante ha llegado en el que busquemos al Cristo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. De la Navidad esotérica, sacado de los textos del maestro Samael Aún Weor.